vamos a comenzar la explicación de este tema de los glúcidos, en el que vamos a resaltar los aspectos más importantes. Bueno, comenzaremos diciendo de los glúcidos simplemente que te suenen las palabras polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas. Bueno, porque aquí ves cómo, y así recuerdas los grupos funcionales, aquí aparece un grupo aldehído, aquí en la glucosa, aquí aparece un grupo cetona y varios grupos hidroxilo, que es lo que le da el nombre a estas moléculas, ¿no? Su composición química. Te muestro aquí brevemente su clasificación, que iremos viendo así un poco de manera rápida para que distingas pues, lo que son los monosacáridos y los glúcidos, que tienen más de una sola molécula, ¿no? Que se llaman óxidos. Ahí pues te sonarán seguramente los disacáridos, que se encuentran aquí en los oligosacáridos, y los polisacáridos como almidón, glucógeno, celulosa, que yo creo que son conocidos. Bueno, aquí simplemente que tengas en cuenta estas palabras, aldosa, cetosa, que son pues el nombre que se le da dependiendo del grupo funcional que tengas, si es aldehído, aldosa, si es cetona, cetosa, y según el número de átomos, pues puede ser triosa, tetrosa, etc. Por tanto, por ejemplo, un monosacárido que tenga un grupo aldehído y que tenga 3 átomos de carbono, pues se nombrará como una aldotriosa. Si fuese una cetona con 5 carbonos, pues sería una cetopentosa, y así pues vas combinando pues estos dos términos. Respecto a las propiedades, pues simplemente recordarte que bueno, pues son las propiedades físicas. Yo creo que son sobre todo aquí lo más importante es esto, el hecho de que sean solubles en agua. Aquí te dejo, ¿no? Pues esta frase incompleta: son moléculas polares debido a, y si tú piensas, pues debido a qué, pues debido a que tienen grupos polares como son el grupo hidroxilo, y eso hace que al tener grupos polares pues reaccione con las moléculas de agua y por tanto sea el monosacárido sea una molécula soluble. Y luego una de las propiedades químicas es el carácter reductor que tienen, que pueden reducir otros compuestos. Esto se comprueba mediante la reacción de Fehling, que aquí no vamos a explicar, pero que pues podrías profundizar. Bueno, de todos los monosacáridos que hay, que son estos, por ejemplo las formas D, bueno, pues ¿cuáles tienes que saberte? Bueno, pues hay algunas que son como un poco más famosos, ¿no? Que son estos que te estoy señalando, que deberías aprendértelos. Y fíjate que en todos ellos se llaman D-aldosas porque el OH que se encuentra en el último carbono asimétrico, que veremos a continuación lo que es esto de los carbonos asimétricos, fíjate que el OH siempre está en la parte derecha, al lado derecha de la molécula. Pues las formas D corresponden a esos OHs en la parte derecha y las formas L pues a la izquierda. De las cetosas, yo creo que es interesante que te aprendas pues estas tres. Estamos una molécula importante en el metabolismo, luego la fructosa también es una molécula importante y la ribulosa es el precursor de la fructosa. Con que te sepas estas tres yo creo que es suficiente. Respecto a las funciones, pues yo creo que son conocidas, ¿no? Energética, estructural y esta de comunicación celular. Aquí tienes un dibujo y es porque los glúcidos forman parte del glucocáliz, que está en la membrana plasmática y que sirve pues para reconocer pues, por ejemplo patógenos. Tiene pues una importancia en los marcadores biológicos. Bueno, esto lo veremos un poquito más en el tema de la célula. Y aquí viene lo que suele ser uno de las partes, digamos, del tema más complicadas, que es el tema de la isomería, porque esto requiere pues tener un poco de visión espacial y hay algunos alumnos que les cuesta un poco. Entonces vamos a, bueno, simplemente a decir los conceptos básicos, aunque después tendrás que dedicarles un rato a ir entendiendo, viendo moléculas y comprendiendo poco a poco. Entonces aquí tenemos la fórmula, por ejemplo en este caso es una glucosa, ¿vale? Es una aldohexosa, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Polihidroxi, aquí ves un grupo de hidroxilo, otro OH, otro y otro, polihidroxialdehído, ¿vale? Bueno, y aquí como el último OH del carbono asimétrico, que es este, está a la derecha, pues sabemos que es una forma D. Bueno, vamos a ir para atrás aquí y explicar qué es un carbono asimétrico, porque ya lo hemos nombrado 2 veces. Un carbono asimétrico es aquel carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Aquí
puedes ver, por ejemplo, que este carbono de aquí, el carbono 1, tiene un hidrógeno, luego tiene toda esta molécula unida a este enlace y luego tiene aquí un doble enlace a un oxígeno. Por tanto, al tener dos enlaces unidos al mismo átomo, esto no es un carbono asimétrico. Sin embargo, este segundo, ves que tiene aquí un grupo aldehído en uno de sus enlaces, un hidrógeno en otro enlace, un grupo hidroxilo en el otro enlace y todo el resto de la molécula en el cuarto enlace. Por tanto, este carbono de aquí tiene 4 sustituyentes diferentes y este carbono se llama carbono asimétrico. En esta molécula, esto lo puedes comprobar tú, los carbonos asimétricos que encontramos son el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Este carbono 6, como tiene 2 hidrógenos, pues no es un carbono asimétrico. Y el hecho de que los monosacáridos tengan carbonos asimétricos, como dice ahí, pues hace que estas moléculas presenten isomería, ¿vale? Isomería es moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en los enlaces o en los grupos funcionales, ¿vale? La posición en la que se encuentran. Bueno, nosotros vamos a estudiar dos tipos de isomería: la isomería espacial o estereoisomería, y aquí explicaremos ahora brevemente estos dos conceptos que son importantes, que es el concepto de enantiómero y el concepto de diestereoisómero. Y la otra isomería que presentan es la isomería óptica, es decir, la isomería óptica consiste en que si yo hago atravesar un haz de luz polarizada en una disolución de un monosacárido, o sea, un monosacárido disuelto en agua, por ejemplo, si esa luz polarizada, que solo viaja en un plano, es desviada hacia la derecha o hacia la izquierda, pues entonces diré que ese monosacárido tiene isomería óptica. Si no es desviada, pues no lo tiene. Un concepto importante, antes de explicar cada tipo, es que me entiendas que estos dos tipos de isomería son independientes. Por una cosa es la isomería espacial y otra es la isomería óptica, ¿de acuerdo? Es decir, un monosacárido puede ser forma de dextrógiro, o sea, más, o forma de levógiro, ¿vale? Y un monosacárido L puede ser dextrógiro o levógiro, es decir, no van asociadas la D y el más y la L y el menos siempre, que eso es un fallo que suelen tener muchos alumnos. Bueno, pues vamos a ver ahora qué es esto de la isomería espacial o estereoisomería. Vamos a explicar brevemente estos dos conceptos importantes. Mirad, aquí lo tenéis. Dentro de los diestereoisómeros tenemos los enantiómeros. ¿Y enantiómeros qué es? Bueno, pues son imágenes especulares. Es decir, si esto fuese un espejo, tú puedes ver que aquí esta molécula, pues este hidrógeno que está hacia la izquierda de este carbono, aquí está hacia la derecha, el bromo está hacia la izquierda, aquí a la derecha, es decir, que esto es como si fuese un espejo, ¿de acuerdo? Y aquí, entre las moléculas C y D, ocurre lo mismo, ¿vale? Esto es como si fuese un espejo. Si estuviéramos viéndolo en el espacio, esta molécula parece que está reflejada aquí. Bueno, pues estos son enantiómeros porque son estereoisómeros, es decir, tienen carbonos asimétricos, por ejemplo, este y este son carbonos asimétricos, y son imágenes especulares. Entonces se llaman enantiómeros. Si un estereoisómero, o sea, un isómero con isomería espacial, no es enantiómero, entonces se le llama simplemente diestereoisómero. Y dentro de estos hay varios tipos, pero a nosotros nos interesan los epímeros. ¿Qué son los epímeros? Pues son isómeros o estereoisómeros que no son imágenes especulares, porque no son enantiómeros, ¿vale? Entonces no son imágenes especulares, pero solamente se diferencian en un carbono asimétrico. Fíjate, estos no son imágenes especulares, porque ves que aquí hay un hidrógeno hacia este lado y aquí no hay un hidrógeno, hay un OH, ¿vale? Y estos tres carbonos y estos tres no son imágenes especulares, ¿vale? Entonces estos no son imágenes especulares, por tanto los llamamos diestereoisómeros, pero si te fijas, solamente el carbono 2 tiene colocados de diferente manera el grupo, los sustituyentes, ¿no? El OH y el hidrógeno. Porque fíjate que en el 3 el hidrógeno está a la derecha, aquí también, el carbono 4 el OH a la derecha, el carbono 5 el OH a la derecha. Estos tres carbonos que no son asimétricos tienen la misma disposición, pero hay uno que no, que es el carbono 2, donde aquí está el OH a la derecha y aquí el OH a la izquierda. Bueno, pues estas moléculas diestereoisómeros, es decir, no imágenes especulares y en los que solo se diferencia la configuración de un carbono asimétrico, se llaman epímeros. Son los dos nombres que tienes que aprender y tienes que aprender a diferenciar cuando las moléculas son, o sea, cuando los estereoisómeros son enantiómeros o epímeros. Aquí hay un ejemplo en el que puedes comprobar, y aquí te pongo como un pequeño ejercicio, pues ¿cuáles de estas moléculas crees tú que serían enantiómeros?
Bueno, ahora aquí puedes dar una pausa al vídeo, por ejemplo, y hacer tú este pequeño ejercicio. Descubrir cuáles son, si el 1 y el 2, el 1 y el 3, en función de lo que hemos visto. Hazlo y luego sigues dándole al vídeo, dejando el vídeo correr y verás la respuesta. Como ves aquí, el 1 y el 4 son enantiómeros, porque fíjate que son imágenes especulares. Estos dos OH están a la derecha y estos están a la izquierda. ¿Vale? Parece que están como enfrentados. Y el 2 y el 3 lo mismo. Este tiene el hidrógeno hacia la derecha, o si quieras, el OH hacia atrás, este lo OH hacia atrás, y aquí lo OH hacia adelante y este hacia adelante. Entonces, si aquí pusiéramos un espejo, parece que la molécula 2 y 3 son imágenes especulares. Bueno, seguro que lo has acertado. Y si te preguntara cuáles de estas moléculas son epímeras, pues lo mismo, inténtalo, dale al pausa al vídeo, intenta descubrirlo y luego continúas. Bueno, pues una vez que lo hayas hecho, te vas a dar cuenta que el 1 y el 2, por ejemplo, son epímeros. ¿Por qué? Pues porque cumplen las dos condiciones que decíamos antes. La primera condición, no son imágenes especulares. Si esto fuese un espejo, ves que aquí los OHs sí estarían reflejados, pues entre comillas, y aquí no. El OH este tendría que estar hacia la izquierda para que se enfrentara a este. Entonces, no son imágenes especulares, primera condición para ser epímeros, y luego solamente se diferencian en la configuración de un carbono asimétrico, que es este de aquí, el carbono 3, el carbono 2. Fíjate que el carbono 3 tiene el OH hacia la derecha, OH hacia la derecha, y el carbono 4, OH hacia la derecha, OH hacia la derecha. Pero el carbono 2 en esta molécula lo tiene hacia la izquierda y en esta molécula lo tiene hacia la derecha. Entonces, la configuración del carbono 2 es diferente en estas dos moléculas. Pues por tanto, por ser imágenes no especulares y variar en la configuración de un solo carbono asimétrico, entonces se dice que son epímeros. Y si lo compruebas, pues lo mismo ocurre con estas parejas que te pongo aquí. Bueno, vamos a un caso concreto como este de la glucosa para repasar algunos conceptos. Y es, aquí ves los 4 carbonos asimétricos de la glucosa. Aquí a continuación te muestro pues, cuáles son los 4 sustituyentes de ese carbono 2 para que veas bien que son diferentes. Estos serían los 4 enlaces del carbono, 1, 2, 3 y 4 de este carbono 2 y ves en azul, en recuadrado, pues cuáles son los 4 sustituyentes. Por tanto, este es un carbono asimétrico y estos 3, si hicieras tú el dibujo o lo compruebas, pues también verás que son asimétricos. Por tanto, la glucosa tiene 4 carbonos asimétricos. El carbono 2, que es este de aquí, y los carbonos 3, 4 y 5. Carbono 6, como ves aquí, pues tiene 2 hidrógenos, por tanto no es carbono asimétrico, y el carbono 1 tiene un doble enlace con el oxígeno y por tanto tampoco es carbono asimétrico. Para que, aunque esto sería un poco largo de explicar, pero bueno, simplemente que veas que cuando estamos hablando de isomería, a nosotros los que nos interesan, por decirlo de alguna manera, son los carbonos que son asimétricos, ¿vale? Los que no son asimétricos no nos interesa fijarnos en ellos, vamos. Bueno. Bien, aquí simplemente introduzco el concepto de que para saber cuántos isómeros tiene un monosacárido o una molécula, en este caso un monosacárido, pues habría que aplicar esta fórmula que es 2 elevado a n, es decir, 2 elevado a n, siendo n el número de carbonos asimétricos. En esta molécula de glucosa habíamos dicho que tenía 4, 1, 2, 3 y 4, por tanto esto va a presentar 16 posibles diastereoisómeros. Nosotros no lo vamos a estudiar, pero bueno, te podrían preguntar esto, ¿no? Pues te hace una molécula que tiene pues X o N carbonos asimétricos, que les digas cuántos isómeros, diastereoisómeros podría presentar. Bueno, aquí te muestro los grupos OH, porque esto es importante a la hora de memorizar las moléculas, que sepas colocar dónde están los grupos OH. ¿Por qué? Porque si tú sabes estos 4 sustituyentes OH, estos grupos hidroxilo, el resto de la molécula ya la sabes, porque aquí, al ser un aldehído, sabes que hay un grupo aldehído, aquí hay un CH2OH, que lo hay siempre, y entonces si tú colocas los 4 sustituyentes, los 4 OHs, lo demás se satura con hidrógenos y ya tienes completada la molécula. Bueno, esta que habíamos visto, bueno, por atrás, esta es la D-glucosa. ¿Por qué sé yo que es la D-glucosa? Bueno, pues como decíamos, porque el OH del último carbono asimétrico, o del carbono asimétrico más alejado del grupo aldehído, está a la derecha. Entonces esta es una forma D, un isómero D. Y aquí tenemos el isómero L. El isómero L, si te fijas, tiene los OHs, por decirlo de una manera, al revés que en la forma L. Fíjate que aquí está
el último a la izquierda, el penúltimo a la izquierda y el primero a la izquierda. Y en esta molécula veis que era el último a la derecha, el penúltimo a la derecha y el primero a la derecha. Entonces ves que aquí están derecha, izquierda, derecha, derecha, y en la forma L están izquierda, derecha, izquierda, izquierda, que es justo lo contrario. Aquí las tienes las dos para que veas cómo es la forma D, glucosa, que sería, esto es lo que determina la forma E, y aquí es la forma L, ¿vale? Serían, pues como ves aquí, imágenes especulares, una de la otra. Bueno, otro concepto importante y que se suele preguntar es el tema de la estructura cíclica. ¿Y esto qué es? Bueno, pues las fórmulas que hemos visto hasta ahora, estas por ejemplo, se llaman fórmulas lineares, y cuando un monosacárido se disuelve en una disolución acuosa, por ejemplo en agua, pues se sufre, por decirlo de una manera, una reorganización molecular que hace que se cicle, ¿vale? ¿Por qué se ciclan? Bueno, pues te lo pongo aquí, te lo señalo aquí un poquito, y es porque se forman nuevos enlaces que es dentro de la molécula, ¿vale? Es decir, el grupo carbonilo, el aldehído de acetona, va a reaccionar con un grupo de hidroxilo y va a formar un nuevo enlace. Aquí lo ves. Este es el grupo aldehído, aquí había un grupo de hidroxilo y se va a producir un enlace intramolecular. Este enlace que ves aquí es el mismo que este de aquí. Entonces, aquí como ves, es como si se cerrara un ciclo en la molécula, que se suele representar o por un hexágono o por un pentágono, que ahora comentaremos. Aquí pues te explico el tipo de enlace que se forma. Tienes que aprender estos dos conceptos. Si el grupo que reacciona con el OH es un aldehído, se llama un enlace hemiacetal, y si es una acetona, se llama enlace hemicetal. Como ves, siempre se forma una estructura cíclica. Aquí lo ves un poco mejor. Esta es la estructura lineal, ¿vale? Y cuando se disuelve en agua, pues le ocurre esto. Primero se produce un giro de la molécula hacia la izquierda, luego se produce, esta parte de la molécula se va hacia atrás, y este grupo, el grupo aldehído, va a reaccionar con este OH. Aquí se ve, este es el grupo aldehído y este es el OH del carbono 5 en este caso, que es este de aquí. Entonces aquí se produce un nuevo enlace, que este es el que en este caso sería un enlace hemiacetal, que es este que se refleja aquí, que se produce pues con este oxígeno de aquí, ¿vale? Entonces me queda una forma cíclica. Y estas formas cíclicas, como ves aquí, puede haber dos posibilidades, que sea forma alfa o forma beta. Por eso aparece una nueva palabra, que es la palabra anómero, que eso es otro tipo de isómero. Estos isómeros se llaman isómeros anómeros y solamente se presentan cuando la molécula está ciclada. Este es el anómero alfa y el anómero beta, que bueno, pues para que así los distinga rápidamente, es cuando el OH, este OH de aquí, del carbono que se llama OH hemiacetálico, está en distinto plano que el grupo CH2OH, que es el sexto carbono. Cuando están en distinto plano, este está arriba, este está abajo, se llama alfa, y cuando los dos están en el mismo plano, arriba y arriba, se llama beta. Esto, bueno, tienes que estudiarlo y leerlo con un poco más de calma, porque, bueno, así dicho rápido parece un poco lío, pero bueno, ahora lo que queremos es que distingas, ¿no?, la fórmula lineal de la fórmula ciclada. Luego ya estudiaremos con calma, o tendrás que estudiar con calma cómo se cicla y todo esto, cómo se reorganizan pues todos los átomos, ¿vale? Bueno, algunas cosas claves de la ciclación, aparte de aprender cómo se ciclan, es, pues, por ejemplo, saber cómo se llama este OH, ¿vale? Este es el carbono anomérico, porque es el carbono en el que se ha producido que interviene con el enlace entre el carbonos 1 y 5. Este nuevo carbono recibe el nombre de anomérico, y el OH que está unido a él se llama OH hemiacetálico, y es el que va a determinar que la molécula sea alfa si está en distinto plano que este grupo CH2OH, o que sea beta si estuviese aquí arriba, como ves aquí. ¿Ves? Este sería el anómero alfa, este sería el anómero beta. Bueno, pues aquí tienes los dos conceptos importantes, saber qué es eso del carbono anomérico y qué es el OH hemiacetálico, porque esto lo veremos dentro de un momento en cuanto hablemos del carácter reductor de los monosacáridos. Bueno, aquí simplemente cuando tú tienes que sepas, aunque esto lo veremos con más calma, que cuando una forma lineal D se cicla, pues el grupo CH2OH, que es el sexto carbono, se va a colocar en la parte de arriba, y cuando es L, pues se colocaría aquí abajo. Nosotros, como solo vamos a ver monosacáridos D, pues siempre escribiremos el CH2OH aquí arriba. Bueno,
Aquí tienes aquí lo mismo, ¿no? Pues la forma alfa, como está este arriba y este abajo, y aquí otra vez la forma beta, como están los dos encima del plano, ¿vale? El plano sería el determinado por este anillo. Bueno, con esto terminamos los monosacáridos, con los dos conceptos que tienes que recordar bien, que es el tema de ciclación y el tema de isomería. Y ahora vamos a los disacáridos. De los disacáridos, ¿qué nos va a interesar? Bueno, pues esto que aparece aquí es cuál es el enlace que une dos monosacáridos. Este es el enlace O-glicosídico, o también llamado O-glucosídico. Este es, es un concepto importante que verás aquí en esta diapositiva. Y aquí se te muestra cómo dos grupos OH reaccionan y entonces quedan unidos por un oxígeno que tiene forma un enlace que une los dos monosacáridos y se desprende una molécula de agua. La molécula de agua viene de un OH y un hidrógeno de aquí. Entonces esto es lo primero que tienes que aprender, y es que el enlace O-glucosídico entre dos monosacáridos desprende una molécula de agua. Y resulta que este enlace puede ser de dos tipos, puede ser mono o dicarbonílico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues mira, aquí, este es un enlace monocarbonílico porque, te dice aquí, solamente interviene un carbono anomérico. Este es un carbono anomérico, porque acuérdate que era el carbono en el que se producía el enlace mi-acetal, y este es el otro carbono anomérico. Y aquí simplemente interviene uno de los dos, es este carbono anomérico, se une con este carbono, que es el carbono 4 y que no es anomérico, por eso te lo pinta en amarillo. Entonces, como solo interviene un carbono anomérico, se llama monocarbonílico. ¿Qué pasaría si intervienen los dos OH acetálicos? Pues entonces, ¿qué sería? Tendríamos un enlace dicarbonílico. Di significa que intervienen los dos, ¿vale? Fíjate que esta molécula, si la hemos girado, aquí este es el carbono 1, este es el mismo carbono que está aquí, porque esta molécula la hemos girado, fíjate en esta flecha de aquí. Entonces, este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Pues el carbono 1 es un carbono anomérico. Cuando intervienen los dos carbonos anoméricos, entonces aquí se produce un enlace dicarbonílico. ¿Esto es importante? Pues sí. ¿Por qué? Porque fíjate, voy hacia atrás, cuando se produce un enlace monocarbonílico, este OH M-acetálico queda libre, y como te explico aquí, eso hace que este disacárido tenga poder reductor, es decir, que puede reducir a otras moléculas. Sin embargo, en un enlace dicarbónico, los dos OHs M-acetálicos estaban aquí, han quedado, entre comillas, como han desaparecido y están formando un enlace dicarbonílico, y entonces este disacárido, como pones aquí, no va a tener carácter reductor, es decir, no va a poder reducir a otra molécula. Y aquí ves cómo están relacionados estos conceptos, el tipo de enlace con el hecho de que un disacárido sea reductor o no. Si el enlace es monocarbonílico, el disacárido es reductor. Si el enlace es dicarbonílico, el disacárido es no reductor. Y esto será importante, por lo que te lo pregunte. Muy bien, y ya vamos a ir terminando porque ya hemos visto los mono, los disacáridos, y ahora vamos a ver qué pasa cuando se unen más de 10 monosacáridos, y entonces ya no tendríamos un oligosacárido, sino que tendríamos un polisacárido. Estos yo creo que seguramente los conoces, ¿vale? Que son, bueno, esto aquí, bueno, me interesa esta diapositiva donde ves, pues, estos que yo creo que conocen, ¿no? Almidón y glucógeno, que son energéticos, y celulosa y quitina, que son estructurales, ¿de acuerdo? Bueno, esto son una pequeña clasificación, y una cosa que sí, bueno, yo creo que podrías haber deducido tú solo, y es que si yo tengo N monosacáridos, cuando se unan voy a tener un polisacárido, y en cada enlace, acuérdate, en cada enlace O-glucosídico entre dos monosacáridos se va a desprender una molécula de agua. Por tanto, si tengo N monosacáridos voy a tener N-1 molécula de agua. Bueno, esto si no lo ves así a primera vista, pues coges 5 monosacáridos, los unes y vas a ver, por ejemplo, que forman 4. Vas a formar 4 enlaces. Si formas 4 enlaces, como en cada enlace se desprendía una molécula de agua, pues se desprenden, si uno 5 monosacáridos, tengo 4 enlaces, o sea, de N-1 moléculas de agua. Esto puede ser, por ejemplo, una pregunta de un examen tipo test o algo así. Bueno, brevemente vamos a ver las características de estos 4 polisacáridos. Empezamos por el almidón, es un polisacárido de reserva vegetal, y de él pues estudiarás que aparecen dos formas, ¿no? La forma amilosa, que es helicoidal y no tiene ramificaciones, y la forma amilopectina.
que es helicoidal, pero sí tiene ramificaciones. Aquí lo ves. Aquí son moléculas de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, ¿vale? Y aquí aparecen ramificaciones de alfa 1,6. Entonces, como ves aquí, pues la amilopectina tiene disposición helicoidal, pero presenta distintas ramificaciones, ¿vale? La amilosa, como ves aquí, no presenta ramificaciones. Entonces son dos formas del almidón que tienes que aprender a diferenciar. ¿Qué decimos del glucógeno? Bueno, el glucógeno aparece en los animales y sí tienen los mismos enlaces que la amilopectina que te muestro aquí, que son enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4. Aquí lo ves. Entonces es una molécula también ramificada, pero bueno, no es tan ramificada como la anterior. Estos son estructurales. Y el otro grupo son estos son energéticos. Y los que nos falta por ver son los estructurales. Yo creo que te suenan, celulosa y quitina. La celulosa es la que forma la pared vegetal de las células y la quitina es la que forma el exoesqueleto, pues, de algunos, por ejemplo, los artrópodos. ¿Qué tiene de peculiar la estructura de la celulosa? Pues fíjate, aquí te voy a señalar los oxígenos para que veas cómo parece como que, bueno, parece no, fíjate que esta tiene el oxígeno hacia arriba, esta glucosa tiene el oxígeno hacia abajo, esta hacia arriba, esta hacia abajo. Es como que esta molécula y esta están giradas, están como dadas la vuelta, ¿vale? Aquí te lo explica, está girada a 180 grados y entonces esto hace que en vez de ser una estructura helicoidal, al girarla pues puedo tener una estructura lineal, porque la celulosa forma láminas que se apilan unas sobre otras y es lo que da la dureza. Entonces, si tú ves un polisacárido y te fijas que las glucosas tienen un oxígeno, este oxígeno para arriba, este para abajo, este para arriba, este para abajo y se van alternando, eso te puede ayudar a deducir que es una celulosa. Respecto a la quitina, su característica más importante es esta que te señalo aquí, y es que no es un polímero de glucosa, sino que es un polímero de este monosacárido que se llama N-acetilglucosamina, es un derivado. ¿Qué significa que sea un derivado? Pues aquí te lo muestro, mira. Este es el grupo amino y este es el grupo acetil, por eso esta molécula se llama N-acetilglucosamina, o sea, es una glucosa con un grupo amina y un grupo acetil en el nitrógeno N, por eso es N-acetilglucosamina. Entonces, aquí ves otra N-acetilglucosamina y otra y otra. Entonces, en vez de ser glucosas, son derivados de la molécula de glucosa. Es decir, aquí en vez de tener un OH, tienen el grupo amino y acetil. Por eso se llaman N-acetilglucosamina. Hasta aquí eran homopolisacáridos, es decir, polisacáridos que estaban formados por repetición, es decir, polímeros que estaban formados por repetición de un mismo monómero. El monómero podía ser la glucosa o podía ser la N-acetilglucosamina. Pero también nos encontramos algunos glúcidos que se llaman heteropolisacáridos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues algunos te sonarán, porque forman, por ejemplo, pues pectinas, semicelulosas, el agar-agar, se utilizan para formar, pues, por ejemplo, para fabricar mermeladas, espesantes. Bueno, de ellos simplemente pues busca, y de cada uno, pues con que sepas dónde se encuentran, cuál es su función, es suficiente. De estos no vamos a estudiar su estructura ni qué moléculas lo forman, porque sería demasiado complejo para un nivel de segundo bachillerato.